Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos, Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y por supuesto el Canal Nuevo Bio Bio para hablar los temas que a usted le importa. Hoy día tenemos un programa, la verdad que bien especial, con un invitado de Santiago. Se trata de Monseñor Fernando Ramos, coordinador nacional de la visita del Papa a Chile, y el padre Mauricio Aguayo, que es el coordinador regional, para conversar aquellas cosas de la visita del Papa que no se saben normalmente, pero que son tal vez las más interesantes. Entonces, con este espíritu, y por favor escríbanos a @pediálogo, los saludamos y yo quisiera preguntarle a usted cómo se gesta una visita del Papa. ¿Han venido a Chile? ¿Quiénes vienen? ¿Ustedes han ido? ¿Cuáles son las cosas que las personas normalmente no saben y que es importante que sepan? Bueno, en primer lugar, una visita del Papa es un proceso bastante largo hasta que se anuncia que va a venir el Papa, no es de un día para otro. Yeah. Esto comenzó ya hace varios años, en donde la Conferencia Episcopal de Chile le manifestó al Santo Padre que estaba muy interesada que él viniera. Llegó un momento en que todos los obispos de Chile le entregamos una carta, le mandamos una carta invitándolo formalmente, pidiéndole que venga a Chile, y paralelamente también la presidenta Bachelet mandó una carta formalmente al Santo Padre solicitando su venida. El Papa varias veces manifestó en distintos encuentros que estaba muy interesado en venir a Chile, y hace 1 o 2 años se hablaba que iba a estar junto a Argentina, Uruguay y Chile. Pero cuando todos los obispos estuvimos en la visita al Límina este verano del hemisferio sur, en febrero en Roma, con el Papa, él nos dijo que él quería venir a Chile y pensaba que se podía unir con Perú. Esa fue la primera vez que nosotros escuchamos que iba a ser Chile-Perú. Yeah. Después mandaron una delegación desde Roma a estudiar los... ¿Quiénes vienen así? Bueno, para que la gente sepa... Esto vino en junio, vino Monseñor Mauricio Rueda, que es el encargado de las visitas del Papa, y vino con otras 2 personas más, y en un día tuvimos que ir a Temuco e Iquique, a ver los posibles lugares, viendo ahí dónde podría hacerse las grandes misas. También se visitaron algunos lugares de Santiago, y después nos dieron el pase porque ya podíamos hacer público. Y esto fue el 19 de junio, un día lunes, pero teníamos que ponernos de acuerdo. La Iglesia de Perú, el Gobierno de Perú, la Iglesia de Chile, el Gobierno de Chile y la Santa Sede. 5 instancias para hacer público este gran acontecimiento de la visita del Papa tanto a Chile como a Perú, en el mismo lugar, o sea, a la misma hora, el mismo día. Y así ocurrió el 19 de junio de este año. Eso nos abrió ya casi 7 meses para preparar la visita. Bueno, ahora usted está en la Comisión Nacional, usted en la Comisión Arquidiocesana. ¿Cómo ha sido en general la acogida? Yo le pregunto a usted, por ejemplo, cuando se anunció esto en las capillas, en los colegios, a los sacerdotes, ¿qué ha ido pasando, digamos? Bueno, se genera un entusiasmo espontáneo, pero un entusiasmo que se da un poco en la incertidumbre. La primera reacción, que fue evidente prácticamente en todos los lugares, unánime, era la memoria de la visita de Juan Pablo II. Inmediatamente es como el primer enganche, entonces todas las personas empiezan a recordar lo que fue su vida. Estamos hablando de los que obviamente en el año 87 estaban para la visita de Juan Pablo II. Entonces, eso empieza a generar como un dinamismo porque empiezan inmediatamente las preparaciones, el entusiasmo, pero no hay todavía una claridad porque ha cambiado mucho el país desde esa época hasta ahora. Entonces, la preparación es distinta, los tiempos son muy distintos ahora los que se manejan.
En ese tiempo tuvimos 2 años de preparación más o menos y ahora obviamente los tiempos se han acortado mucho, entonces los dinamismos han sido distintos y a veces eso ha generado también un poco de incertidumbre. La gente no está clara, voy o no voy, cómo lo voy a hacer, de qué manera. Y en esa experiencia, en el fondo el entusiasmo todavía no tiene, podríamos decir, una figura concreta. Aunque hay comunidades que están bastante bien preparadas, están ya elaborando muchos elementos que pueden ayudar para materializar la visita y otros están todavía como a la expectativa. Eso es algo dispar, por lo menos a nivel de nuestra arquidiócesis. Bueno, todavía hay tiempo, tenemos 3 meses. ¿Cuáles son ¿Con quién viene el Papa? Bueno, ¿Con quién viene? Sí. ¿En qué viene? Efectivamente, uno dice la visita del Papa, viene el Papa y el Papa Francisco, todos lo conocen, todos saben quién es. Pero detrás de eso hay mucha gente. A ver. Mucha gente. Entonces, el Papa en primer lugar viene en un vuelo de Alitalia. Alitalia lo trae hasta Santiago de Chile y lo van a acompañar desde Roma unas 25 a 30 personas que trabajan en Roma, que son de los colaboradores del Papa, comenzando por Monseñor Rueda, también seguramente viene el cardenal Parolín, que es el secretario de Estado, el cardenal Ouellet, que es el prefecto de la Congregación para los Obispos, y otros personajes más que no sabemos exactamente quiénes son. Junto con él vienen más o menos 70 periodistas que están acreditados en el Vaticano, en Roma, o sea, toman el mismo avión con el Papa, y son periodistas de todas partes del mundo. Y ahí vienen gente, ahí vienen vaticanistas, gente que han acompañado al Papa en muchos viajes. Entonces ellos son los que van a despachar las noticias para el mundo entero y que van a acompañar al Papa en todas las fases de su visita. Perfecto. Entonces, y aquí en Chile, a la comitiva oficial, además de esos 30, se van a subir 5 personas más que van a ser parte de la comitiva oficial que van a acompañar al Papa en todos estos lugares, que son el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, el coordinador nacional de la visita, en este caso soy yo, el cardenal arzobispo de Santiago, el nuncio apostólico y el secretario del nuncio apostólico que están en el... Y el Papa después se aloja en la nunciatura en Santiago, o sea, va a estar 3 noches o 4 noches y va a alojar ahí en la nunciatura. Ese va a ser su centro de operaciones y de ahí se va a mover a los lugares que ha de visitar. Perfecto. Ahora, ¿qué se ha pensado o qué respecto? Bueno, estamos apostando a Temuco, básicamente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una comisión especial? Sí. ¿Están en coordinación con ustedes? Efectivamente, nosotros, cuando se hizo público la venida del Santo Padre, lo primero que hicimos fue generar una comisión nacional para después establecer contacto con las respectivas comisiones locales, tanto en Temuco como en Iquique, y en Santiago en menor medida porque buena parte de las actividades las organiza la misma comisión nacional. Entonces, hay una comisión en cada uno de estos que replica un poco el esquema de la Comisión Nacional y ahí tenemos periódicos encuentros y visitas de uno u otro lado para ir coordinando y tener un estilo común de toda la visita. Ahora, si alguien quisiera contactarse, comunicarse con la Comisión Nacional, con la Comisión nuestra, ¿dónde tendría que entrar? Bueno, con la Comisión Nacional es algo que se nos ha hablado y nosotros también lo promocionamos, que es la página oficial, franciscoenchile.cl. Ese es el canal de comunicación y de hecho de información. Ahí está todo lo que actualmente se presenta. Franciscoenchile.cl. Que es la página, incluso para todo este proyecto de inscripción de voluntarios, que es muy importante. Para poder acompañar lo que es la visita del Papa. Se necesitan aproximadamente, el deseo es tener 15.000 voluntarios. Tengo entendido que parece que en Santiago está más o menos completo. Ya llevamos más de 14.000, yo creo que estamos llegando ya a los 15.000. Claro. Vamos seguramente a ampliar un poco más porque hay un gran interés de inscribirse. Nosotros por lo menos de Concepción, hasta ahora la certeza, el último número que a mí me llegó hace unos días es que tenemos un poco más de 300 inscritos, voluntarios de nuestra diócesis. La mayoría de ellos, la gran mayoría, los que se van a sumar para colaborar en la misión en Temuco, de la Eucaristía del Papa en Temuco, van a estar allá ellos colaborando. Más los voluntarios de Temuco, los voluntarios de los sectores. Ahora,
¿qué pasa si una persona no es católica, pero le tiene simpatía al Papa? Cosa que pasa mucho. Quiero escuchar su mensaje, puede llegar y ir, tiene que inscribirse, esto va a ser con una tarjeta. ¿Cómo funciona eso un poco? Bueno, hay varias formas con las cuales uno puede estar pendiente y escuchar y ver al Santo Padre. Por de pronto estamos haciendo todo lo necesario para que tenga una excelente cobertura por la televisión chilena. Ya. Evidentemente quizás no todo va a poder ser cubierto, también porque hay otros encuentros que son personales o momentos más personales del Papa. Es evidente que no puede estar permanentemente la transmisión. Ahora, para los grandes encuentros, porque ahora tres grandes encuentros masivos con el Papa. Aquí va a ser el primero el día martes 16 en Santiago, en el Parque O'Higgins, una gran misa en la mañana. Después, al día siguiente, en Temuco, miércoles 17, otra gran misa en el Aeródromo Maquehue, en Temuco. Y al día siguiente... ¿A qué hora es? Eso como a las 10:30, 11. Y después, el día jueves 18, el día que ya se va el Papa, en Iquique, en el sector de Playa Lobito, otra gran misa abierta a todo el mundo. Perfecto. Ahora, nosotros queremos que toda la gente que vaya con un ticket. O sea, de manera que eso permita ordenar los flujos de ingresos, salidas, y etcétera, y de distribución en el sector de la misa. Pero ese ticket va a ser de acceso fácil para todos los que quieran ir. O sea, primero, toda la gente de nuestras comunidades, de nuestras parroquias que quieran, ya se pueden empezar a organizar, evidentemente van a tener acceso a un ticket. Pero también otra gente que quizás no participa, van a haber puestos donde ellos puedan tener acceso a un ticket e ir a participar a estos encuentros. Hay muchas personas, por ejemplo, que son devotas de San Sebastián, que son devotas de la Virgen, que tienen experiencias eclesiales muy profundas, pero 1 o 2 veces al año, que a una cosa así les gustaría ir. O sea, el punto de referencia es la página web y la... Exacto. Ahora, nosotros, la Santa Sede nos ha pedido que 2 meses antes de la visita del Papa se haga público en detalle ya el programa de la visita. Entonces eso va a ser a mitad de noviembre. Por ahí. Entonces, una vez que se hace público, ya se comienza con estos tipos de aspectos prácticos como de información, cómo yo puedo acceder a los tickets, dónde va a ser la misa y cómo se va a poder entrar, llegar a los lugares, etcétera, etcétera. Ya, perfecto. Oiga, ¿es cierto que el Papa pidió que no quería para movilizarse un auto de marca, lujoso? ¿Es cierto eso? A ver, bueno, el Papa se moviliza en Chile de 3 formas. A ver. Primero, para los viajes largos, de Santiago a Temuco, Santiago a Iquique, en un avión, evidentemente, que eso lo pone la TAM. Después, en tierra hay 2 formas de movilizarse. Cuando tiene que movilizarse un poquito más rápido, va en auto cerrado. Por ejemplo, desde el aeropuerto a la ciudad. Ahí no va en papamóvil porque el lugar ya va más rápido. Y ahí va la comitiva, va en un auto, van en varios autos, evidentemente, escoltados por carabineros, pero él ha pedido autos que no sean ni blindados ni de marcas lujosas, sino autos normales. O sea, un auto normal que reúna las condiciones para moverse en una comitiva como la del Papa. Y después, en las ciudades o en algunas partes de las ciudades, él se moviliza también en una comitiva, pero en el famoso Papa Móvil, que es donde va de pie, donde va más lento y puede tener cierto contacto con la gente que va a verlo en las calles. Esos papas móviles, si bien es cierto, había varias solicitudes de construirlo acá y ofrecimiento de hacerlo acá. Desde la Santa Sede, porque es petición del mismo Papa, él no quiere que se construyan muchos papas móviles porque después quedan por ahí y no tienen mayor uso que simplemente durante la visita. Entonces nos pidieron de que hiciéramos las averiguaciones y también nos ayudó la Santa Sede para reutilizar ya usados, que estén en buenas condiciones. Excelente. Y por este motivo nos van a llegar 2 papas móviles de Estados Unidos y otro papamóvil de la Toyota que está en Bolivia, que ese va a ser llevado a Iquique, y los otros 2, uno a Santiago y el otro a Temuco. Perfecto, perfecto. Ahora, aquí en Concepción, ¿han habido experiencias
interesante, por ejemplo, en la Ciudad del Niño se está haciendo algo interesante. Sí, han surgido bastantes iniciativas que son a veces muy puntuales, que son de comunidades pequeñitas, de instituciones como en el caso de la Ciudad del Niño, que se organizó justamente con los niños, que ha podido también acercar la figura del Papa, o por ejemplo la acción de la Vicaría de Educación Nuestra, que sacó una especie de boletín muy didáctico, muy bonito, en una bonita impresión para todo el mundo escolar, llamado El Ciclón, que es muy llamativo porque le pusieron el Ciclón a propósito del gusto del Papa por el fútbol y por San Lorenzo de Almagro, el equipo argentino que es el que él es hincha, y que justamente es conocido en el mundo del fútbol como el Ciclón. Entonces, como un homenaje al Papa, le pusieron a este boletín el Ciclón, y tiene varios números, y eso lo saca nuestra Vicaría de Educación y los reparte entre los distintos colegios de iglesia, y también han sacado una cantidad que a veces ha llegado también a algunas comunidades parroquiales. Iniciativas de ese tipo, también formativas, encuentros, charlas, ponencias. Se han sumado también algunas iniciativas de elaborar algunos videos locales para subirlos en modo Papa, como se plantea. O sea, justamente hay en este ámbito mucha preocupación también de motivar y de hacer asequible la figura, y por otro lado, que es muy importante, el sentido de por qué el Papa viene a Chile. Así que en esa línea van todas las iniciativas. Ahora, estamos en un momento interesante en Chile, hay elecciones próximamente. Cuando el Papa llegue va a haber un presidente ya electo, hay cambio, hay movimiento, etcétera. ¿Qué esperan en general, lo que hemos conversado en la conferencia episcopal? ¿Qué se espera para el país de la visita del Papa? Porque son 3 días muy intensos, pero él se va después. ¿Cuáles serían la línea fuerza de lo que se espera de la visita del Papa y un poco lo que nosotros esperamos en Concepción? Bueno, yo creo que la visita del Papa es una muy buena noticia, no solo para los católicos, digamos. O sea, para los católicos es evidente que el Papa es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, vicario de Cristo. O sea, tiene una representación y un valor gigantesco y que todos apreciamos. Sí, así es. Pero para mucha gente que no es católica o que no participa mucho en la iglesia, también es una muy buena noticia la visita del Papa, porque el Papa en este momento es ciertamente un líder mundial, un referente moral, un hombre que ha puesto temas muy relevantes, y no solamente en términos de su presentación o su discurso, sino también a través de acciones concretas. Por ejemplo, el encuentro entre Cuba y Estados Unidos, que volvieron a tener relaciones diplomáticas, eso fue por una gestión concreta que tuvo el Papa. Lo mismo los acuerdos de paz y el proceso de paz en Colombia. Trató también de ayudar y colaborar en la situación de Venezuela, que es tan dramática. Y así, en sucesivas partes, no solamente tiene un discurso que es importante, sino también acciones que han sido muy relevantes. Entonces, que el Papa venga a Chile es muy significativo, por varias razones. En primer lugar, donde va el Papa, el mundo entero se entera de dónde está el Papa. O sea, si el Papa va a visitar Lampedusa, que es una pequeña isla en el Mediterráneo donde recibe migrantes, qué sé yo, todo el mundo se da cuenta de la existencia de esa isla y de lo que está pasando acá. Ese discurso, perdón, Monseñor Ramos, ese discurso es impresionante, cuando dice: hemos convertido el mar en un cementerio, y se conmovió. Y visitó esta pequeña isla que es un roquerío prácticamente, donde llegan estos migrantes desde África hacia Europa. Entonces, él puso el tema de los migrantes y lo vio todo el mundo. Entonces, yo creo que en la visita a Chile, que va a ser justo un momento, una vez concluido ya el proceso eleccionario, ya nos damos cuenta que estamos viviendo una suerte de crispación social, especialmente en el ambiente político. Están los candidatos y con mucha facilidad se pasa de la confrontación de ideas a la descalificación de las personas. Yo creo que nuestra sociedad está dando luces de una cierta fractura, cierta dificultad. Y en ese contexto yo creo que la visita del Papa va a ser muy prudencial, porque como lema hemos elegido "mi paz les doy", que son palabras de Jesucristo, pero es la unión de la figura del Papa con la figura de Jesucristo. O sea, ¿qué dice el Papa o qué hace el Papa? En el fondo es una traducción de lo que hizo y dijo Jesucristo hace 2000 años. Entonces, yo creo que por eso
no solo en el discurso explícitamente religioso, sino también para la convivencia social. La visita del Papa va a ser y es una muy buena noticia para nuestro país. Sí. Ahora, lo que estamos haciendo en Concepción, bueno, acabamos de terminar un sínodo, nosotros lo estamos implementando y creo que la figura del Papa ha sido bien relevante, esta preocupación real, efectiva, clara por las personas más necesitadas, por los más pobres, notable. Cuando él dice, yo no quiero habría que irnos, habría que hacer, no quiero personas que se vivan lamentando, o sea, él quiere personas en la acción, dice que el mundo se presenta como un hospital de campaña. Yo encuentro que son frases tremendamente motivadoras que nos tienen que cautivar mucho. Y en la segunda parte de nuestro programa, vamos a ir a una pausa, vamos a hablar del después del Papa, porque son 3 días intensos y qué va a pasar después. Escríbanos a @pediálogo sobre todo lo que usted quisiera saber sobre la visita de Francisco, que ya quedan menos de 90 días. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestros estudiantes de audiovisual y multimedia, siempre tremendamente comprometidos con nuestro programa, con la universidad, con el arzobispado y con el canal 9 Bio Bio, hablando de temas que le importan a ustedes. Y escríbanos a @pediálogo. Ustedes que son teólogos, ¿cuál es lo más propio del Papa hablando teológicamente? Porque uno podría quedarse muy bien, digamos, en las cosas que son importantes, pero también tienen una nota de anécdota, como el Papa móvil, la comitiva. Pero ¿cuál es el sentido más profundo de lo que significa el papado? Bueno, nosotros podemos revisar los evangelios y buscar cuál es el rol que tiene Pedro, San Pedro, en los evangelios, porque evidentemente el Papa es el sucesor de San Pedro. Y tiene varios roles. Uno fundamental... Perdón, ¿ha habido una continuidad siempre? Siempre, ya. Siempre. San Pedro es el primer Papa. Ya. Y después, una vez que murió martirizado, fue elegido otro Papa. Después otro. Y siempre en la perspectiva de tomar el papel que jugaba San Pedro con el grupo de los apóstoles, del Perfecto. primer grupo. Entonces, ese sería el primer rol, es la cabeza de un grupo, no es un personaje aislado, es un grupo que son los apóstoles, una comunidad que él es el que hace de cabeza. Ya. Después... el primus inter pares. Un primo inter pares, Ya. pero que después claramente va tomando una referencia más precisa en que tiene... No es simplemente uno más, sino alguien que al final Perfecto. toma las decisiones Sí, últimas claro. con respecto a este grupo. Eso se ve porque en un momento, en un diálogo que tiene Jesús con Pedro, tú le dices, tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Entendido por iglesia como esta gran comunidad de personas, es asamblea. El nombre iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea litúrgica. Entonces, al decir que tú eres la piedra sobre la cual, entonces le da una asignación de un rol de referencia, de constitutivo a partir del cual. O sea, si uno quiere ser miembro de la iglesia y quiere buscar un criterio objetivo de comunión, tiene que estar en comunión con Pedro. Ya. Si uno no está en comunión con Pedro, no está en la iglesia. Ahora, esa comunión con Pedro, ¿cómo se manifiesta en la vida cotidiana de un católico y cuál sería lo específico de su misión? ¿Cuál sería lo específico de su misión? Bueno, el desafío está planteado desde la propia comunión con Cristo. El Papa en ese sentido visibiliza para nosotros el desafío de estar permanentemente vinculados a Jesucristo, que debemos, en el fondo, nosotros cuidar esa relación que se ha establecido por el don del bautismo,
para responder finalmente a la voluntad del Padre. Particularmente uno en eso tiene el desafío de establecer no solamente una comunión afectiva, que evidentemente brota del hecho de sentirnos parte de la misma familia y reconocer en ese sentido a la figura del Papa como el Padre, ¿cierto?, que nos acompaña, sino que también está el desafío de esa comunión también en el encuentro con Jesús, esa comunión teológica, es decir, de compartir también los mismos desafíos, compartir los mismos anhelos, comprender a Jesucristo de la misma manera, para justamente no correr el riesgo que le puede pasar a cualquier persona que en el fondo hace a Dios a su propia medida, Ya. que lo entiende de su propia forma. Es un buen referente en lo que dice, en lo que hace y en lo que enseña, para asegurar que el cristiano, nosotros, digamos, los católicos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál creen ustedes que serían las notas más distintivas en la enseñanza de Francisco? Porque si vemos los tres últimos papas, la verdad que son muy distintos en historia. En historia muy distinta, son muy distintos en su propia formación. De hecho, Juan Pablo II era un profesor de filosofía, le dedicó mucho tiempo a estudiar la fenomenología. El Papa Benedicto, un teólogo pero connotadísimo. El Papa Francisco siempre fue un pastor, digamos, como jesuita. ¿Cuáles serían las notas más propias de este pontificado que a nosotros nos tendrían que hacer sentido y vivir con mayor profundidad? Yo creo que hay ciertas características del Papa Francisco que lo hacen único, bueno, como todo Papa, sí, pero distinto en varias cosas de los anteriores. En primer lugar, es un Papa argentino, es porteño. ¿Y en qué sentido lo digo eso? En el sentido de que quizás el país de América Latina donde más influencia tiene la migración europea del último siglo es Argentina. sí. Entonces, de hecho, el mismo Papa Bergoglio es hijo de italianos. Claro. Entonces, él tiene como una síntesis en su vida vital entre lo latinoamericano y lo europeo. Entonces, yo creo que es un perfecto Papa puente entre estos dos mundos que tienen muchas cosas similares, pero también muchas cosas distintas. Sí. Es un primer aspecto. Un segundo aspecto que es muy latinoamericano. Él participó en la comisión de redacción, y él estaba a cargo, del último gran encuentro del episcopado latinoamericano que ocurrió en Aparecida, en Brasil, hace ya 10 años. Él fue el redactor jefe de ese equipo. Y ahí salieron varias cosas muy distintivas que este Papa en su predicación lo ha manifestado con mucha claridad. Por ejemplo, esta dimensión de somos discípulos y misioneros de Jesús. Y todas estas repetidas ocasiones que el Papa dice, somos una iglesia en salida, que tenemos que ir a las periferias, ya no solamente periferias físicas, sino también las existenciales, encuentra en el documento Aparecida su explicación de la iglesia misionera. Entonces yo creo que ese es otro factor. Otro factor muy latinoamericano es la sensibilidad con los más pobres. ¿Por qué? Porque en todos nuestros países existe un porcentaje importante de población que está viviendo en la pobreza o en la miseria, en Chile, en Argentina, Centroamérica. Y ha sido un tema que a nosotros como iglesia nos ha preocupado enormemente, porque no nos deja indiferentes. Claro. Entonces, ¿cómo colaborar en superar y acoger y acompañar en situaciones de esa naturaleza? Y este Papa yo creo que ha puesto constantemente el acento en una preocupación en esa línea. Yo creo que hay algunos elementos distintivos del Papa. Sí. ¿Qué otros más? Incluso en eso quizás sería importante mencionar que de la pobreza de la cual el Papa se hace cargo y que lo visibiliza también tiene que ver con el tema fundamentalmente de los marginados, o sea, no entender el mundo hoy día como un lugar para los pocos privilegiados, sino que este sentido de hacernos cargo también de todas las realidades que
por la forma en que el mundo camina y se desarrolla, va dejando excluido, o como el mismo Papa lo dice, estos heridos de guerra. O sea, cultura del descarte. La cultura del descarte. Van quedando mucho. Entonces, el Papa ha visibilizado en eso. En el magisterio él ha sido muy incisivo. A partir, evidentemente, de Evangelii Gaudium, que es este documento programático, esta exhortación apostólica que él plantea como el gran programa de la Iglesia desde su pontificado en adelante. Cada una de las insistencias temáticas después ha tenido que ver con esto. Cuando él trabaja y presenta Laudato Si, esta encíclica que hace cargo de toda la creación de la realidad del cuidado de la casa común, lo plantea desde esa lógica, mirarlo justamente desde aquellos que han sido marginados, desde los que en el fondo van siendo descartados por la sociedad. Está dándonos vuelta la mirada. Con un lenguaje muy propio, cuando dice estamos convirtiendo el mundo en un depósito de porquería bien potente, cuando dice, oye, el consumismo nos está asfixiando, es causa de la pobreza, realmente impresiona. ¿Y ustedes sienten que nosotros, digamos, que tenemos la responsabilidad de la evangelización en general, hemos comprendido este discurso, lo queremos llevar, por ejemplo, a la escuela, a las parroquias, a las capillas, o piensan que todavía nos cuesta entender? Yo creo que al final es esta mirada amplia que tiene el Papa. A propósito, tuve una conversación hace unos días con un sacerdote católico de rito caldeo que está haciendo algunas diligencias para que lo ayuden con 2.400.000 refugiados sirios que están en Turquía, más otros de Irak. O sea, un mundo despedazado. Yo creo que él se ha hecho cargo de eso, ¿no? Sí, efectivamente, el Papa, al ir enfatizando muchas veces este tipo de situaciones, nos interpela a todos cómo podemos participar. Yo creo que estamos en un camino de ir aterrizando en nuestra vida este tipo de situaciones, porque siempre tenemos que ir buscando caminos nuevos. Pero fíjese que un hecho muy interesante, el que usted mencionaba en Medio Oriente, esto de los migrantes sirios, que hay 2 millones. Al menos en Chile, hace poco, la semana pasada, llegaron 66 migrantes que son acogidos por el Estado chileno con un convenio entre el gobierno, ACNUR y el Arzobispado de Santiago, porque quien gestiona la inserción y acompañamiento durante 1 año y medio de estas familias es el Arzobispado de Santiago a través de una de sus vicarías. El Estado, el gobierno nos pidió a nosotros hacernos cargo de eso porque el gobierno no tenía cómo hacerlo. Bueno, son estas gotas Exacto. de justicia en un océano de injusticia, pero que van generando un camino nuevo. Nosotros, por ejemplo, en Concepción, estamos tremendamente motivados con el discurso del Papa y hemos realizado varias iniciativas que justamente van en esa línea de preocuparse de las personas que van quedando en la vera del camino. Otra cosa que me impresiona mucho a mí, esta actitud que nos invita a tener alegría cristiana. Siento que a veces la vida se presenta tan dura, tan difícil, que uno pierde la alegría, la esperanza, y dice, no, el cristiano es alegre porque Jesucristo ha resucitado, y también este sano sentido de realismo. Él dice, yo no quiero pesimistas, estériles, no quiero que anden con cara de funeral todo el día, pero tampoco los quiero ingenuos, sino que realistas. Esta es la realidad y de qué manera nosotros colaboramos para hacerla mejor. Y creo que es una invitación bastante universal. Ahora, en los minutos que nos quedan, ¿qué podemos esperar de la visita del Papa? Porque va a estar 3 días, van a ser 3 días muy intensos, va a haber mucho movimiento de todo el país, pero después, ¿cómo soñaría usted, digamos, nuestra pastoral, nuestra inserción en la ciudad? Bueno, yo creo que en ese sentido es muy importante el tema del legado. De hecho, la Comisión Nacional nos ha tratado de dejar como muy en claro el desafío que tenemos, no solamente los días de la visita y la preparación, evidentemente que van a incidir en eso, sino que también el legado como parte de la experiencia de estar con el Papa Francisco.
Y en ese sentido, nosotros como iglesia en Concepción, los católicos, los miembros de las comunidades, en todas las experiencias, yo creo que se nos abre una oportunidad maravillosa de poder renovar primero nuestra propia experiencia cristiana, nuestro testimonio de fe. Yo creo que ahí es como uno de los puntos fundamentales, que es entrar en esta misma dinámica de los conceptos que hasta ahora hemos conversado. Y de vivirlo con la alegría, no desde la ingenuidad, sino que desde la experiencia alegre de que Jesucristo sigue actuando en su iglesia y sigue actuando en nosotros y quiere justamente Él redimir a todo. Entonces, ahí yo creo que hay uno de los grandes desafíos de tener la experiencia por sí misma, como tal, el encuentro, para que nuestra propia vida cristiana se vea renovada. Eso es como un primer efecto. Y después, obviamente, la expectativa que en particular yo creo que como arquidiócesis tenemos es que este camino que nosotros hemos iniciado antes del sínodo nuestro diocesano, que nos ha planteado desafíos, que efectivamente los podamos vivir como elementos bien concretos también que manifiestan no solamente nuestra comprensión de la fe, sino que también como el regalo que desde la fe queremos hacer a la sociedad, en hacernos cargo de los más desposeídos, de tener una actitud nueva para acoger a la gente, que hay tanta gente que a veces solamente necesita una actitud sana de acogida, de poder entender de la familia como el gran núcleo de vivencia personal. Bueno, y esos temas que estamos en el fondo empeñados en sacar adelante con este desafío postsinodal, esperamos que justamente el encuentro con el Papa nos vitalice en este desafío. Creo también que el legado dependerá mucho de la actitud que tengamos todos, de dejarnos interpelar, escuchar lo que dice el Papa, los gestos que realice, aprender de él. Cuando uno tiene una actitud de saber, de apertura, es cuando uno más crece como en lo personal y en lo comunitario, ¿ah? En cambio, cuando uno tiene una visión ya preconcebida de las cosas, de lo que van a decir o lo que van a hacer, uno más bien entra con una actitud de juez, de no, me gusta, no me gusta. Entonces, yo creo que eso es lo que el legado va a depender mucho de nuestra actitud, o sea, de saber escuchar cordialmente. Y en ese sentido yo creo que las comunidades más sencillas de nuestras comunidades, la gente más sin quizás mayor preparación, pero que es ávida de querer aprender, escuchar y estar con el Papa, nos van a enseñar cómo acogerlo. Una última pregunta. Bueno, he estado revisando las visitas que ha hecho el Papa a América Latina, que han sido varias, porque ha estado en Ecuador, ha estado en Bolivia, ha estado en Colombia, Paraguay, ha estado Brasil, en México, Paraguay, Brasil, ha estado en varios países y siempre un lugar que le inquieta, le preocupa es la cárcel, ¿eh? Y ahora va a la cárcel de mujeres, ¿eh? ¿Cómo se están preparando allá? ¿Qué está pasando? Bueno, eso yo creo que debe ser un fenómeno. Es una revolución para la cárcel. Pues de hecho, el mismo día que fuimos, la primera vez que fuimos, no podíamos decir por qué íbamos. Entonces, para la gente de gendarmería... O sea, iban mucha gente de Roma y no podían decir a qué iban ya. ¿Y ustedes quiénes son? Fue una situación un poquito complicada porque no podíamos decir, estamos viendo si a lo mejor viene el Papa para acá. O sea, entonces, bueno, ¿y por qué vienen? ¿Qué quieren ver? Y una cárcel no es como un centro comercial que llega uno, se pasea cuando está abierto o está cerrado. No, una cárcel hay que cumplir ciertos protocolos de seguridad. ¿Y qué ha pasado ahí? Entonces, ya después, cuando... porque esto fue pedido por el mismo Santo Padre, una ese cárcel. Es el tema. Y nosotros propusimos esta cárcel de mujeres y al parecer va a ser la primera cárcel de mujeres que va a visitar el Papa. Así es. Entonces coincidió, no es que haya sido algo delineado ni preparado así. Y allá en la cárcel están profundamente motivados porque ellas, las internas, son mujeres condenadas, no es que estén en un proceso, sino que ya fueron declaradas culpables y están cumpliendo una pena. Un porcentaje importante de esas mujeres son madres y según la normativa chilena, una mujer que es interna puede tener su hijo con ella en la cárcel hasta que cumpla 2 años. Después tiene que entregarlo a algún pariente. Y después de 1 año empieza un proceso, pero ya. Es un dolor salvaje, enorme para la interna separarse de sus hijos. Entonces,
es una población que vive en un dolor, además por su situación, muchas de ellas profundamente arrepentidas por lo que hicieron, muchas veces quizás hicieron cosas motivadas por la pobreza o la desesperación, miles de circunstancias, cada una tiene una historia enorme, pero esta condición de la maternidad llevada con dificultad es algo que les lacera el corazón. Entonces, en ese contexto, que venga el Papa a visitarla, pero ya están felices, entonces una alegría enorme. ¿Y qué va a hacer ahí? Sí. ¿Una liturgia, un discurso? No, es un pequeño encuentro donde van a estar reunidas una gran cantidad de internas como en un gimnasio. Qué bonito. Va a hablar también una religiosa que la acompaña, el Papa dará un saludo, dirá unas palabras, después un intercambio de regalos y después se va, porque es un momento bastante breve, no bastante grande. Pero es manifestarle el cariño al pastor por mujeres que la están pasando mal y que han sido condenadas por la justicia civil, digamos. O sea, hay una condena que la sociedad les ha hecho por algún acto delictivo que han hecho, pero que sin embargo merecen nuestra compañía, nuestro respeto y cariño. Bueno, el mismo Papa cuando fue a la cárcel en Bolivia dijo, bueno, están ustedes, pero podría estar yo, o sea, claro. Sí, la verdad que la vida es así. Claro. Bueno, yo quiero agradecerle a Monseñor Fernando Ramos, él es el coordinador nacional de visita del Papa, quien tiene una nutrida agenda en Concepción en este día, y el padre Mauricio Aguayo, que está liderando con otras personas la visita especialmente a Temuco. Y los invito a que entren a la página Francisco en Chile, donde van a encontrar tantas noticias y ver de qué manera podemos participar. Y Dios quiera que estos 3 días nos ayuden a todos a construir el mundo que el Papa quiere, que la Iglesia quiere, donde no hayan descartados, sino que podamos realmente vivir como hermanos. Y seguimos avanzando, y no se olvide @pediálogo, y muchas gracias, jóvenes, por este espacio. Y les tengo un regalo, se trata de poesías del padre Cecilio de Miguel, Cantar a la Vida. Muchas gracias. Les dejo muchas gracias. Este regalo y muchas gracias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.